¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio de la vida de quien más amas? No un valor abstracto, sino un precio real, tangible, que alguien te pone enfrente en mitad de la noche, a la orilla de una carretera olvidada por Dios. Yo descubrí el mío, y no vino en pesos ni en dólares. El precio fue mi silencio, mi obediencia y una pequeña caja de madera que me vi forzado a transportar a través del corazón sombrío de México. Todo empezó en la carretera federal 45, en un tramo que los traileros llaman La Silenciosa. Es un nombre honesto. Aquella madrugada no había luna ni estrellas, solo la oscuridad absoluta tragándose los faros de mi Kenworth. Era el lugar perfecto para que se apareciera un fantasma, y el mío vino en la forma de las torretas rojas y azules de una patrulla parpadeando en mi retrovisor, obligándome a orillarme donde nadie podría escuchar mis gritos. Mi camarote siempre fue mi santuario, el único lugar en el mundo donde sentía algo de control, pero esa noche se convirtió en mi prisión. En el tablero, la foto de mi hermana, sonriendo, era un puñal en el pecho. Era la única familia que me quedaba, y su batalla contra una enfermedad cruel era mi batalla también. Cada kilómetro que recorría, cada gota de diésel quemada, era para sus medicinas, para darle un día más. Las facturas vencidas atoradas en la visera eran un testamento de mi fracaso, de la deuda que arruinó a mi primera familia y me lanzó a esta vida solitaria. El radio tocaba una ranchera sobre un amor perdido, pero yo ni la oía. Solo podía pensar que mi vida era una repetición infinita de huir de un pasado mientras intentaba desesperadamente comprarle un futuro a la única persona que todavía dependía de mí. La oficial que bajó de la patrulla no caminaba, se deslizaba sobre el asfalto. Era una mujer y su presencia llenó el vacío de la noche con una autoridad fría y peligrosa. No corrió hacia mi ventanilla, no gritó órdenes. Se aproximó con una calma depredadora, sus botas marcando un ritmo lento y deliberado, un sonido que prometía problemas. Se detuvo a mi lado y se quedó en silencio, solo observándome, el rostro parcialmente oculto en la sombra, la barbilla en alto. El protocolo dicta pedir los papeles, la carta de porte. Ella no pidió nada. Su silencio era un arma y estaba apuntada directamente hacia mí. Sentí el sudor frío brotar en mi nuca. Aquello no era un retén de rutina. Aquello era una emboscada hecha a la medida para un hombre como yo. Solo, cansado y con demasiado que perder. Javier Morales, dijo, y su voz, aunque baja, retumbó dentro del camarote como un disparo. Era serena, controlada y cargada con un conocimiento que no debería tener. Tu hermana, Ana, no está respondiendo bien al nuevo tratamiento, ¿verdad? El piso desapareció bajo mis pies. El aire me fue robado de los pulmones. ¿Cómo? ¿Cómo, por Dios santo, sabía el nombre de mi hermana y los detalles de su salud? Continuó, sin que su voz cambiara de tono, citando el nombre del agiotista al que le debías una lana en Juárez, mencionando un accidente en Durango que creías ya enterrado. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. El miedo que sentía ya no era el de una multa o una noche en la cárcel. Era el terror absoluto de quien se da cuenta de que no solo es observado, sino que está completamente desnudo ante la mirada de alguien más. Antes de contarles lo que esta mujer me obligó a hacer, quiero hacer una pausa y saber desde dónde me están escuchando. Créanme, saber que esta historia está llegando a diferentes rincones del mundo, que tal vez alguien en otro país pueda conectar con lo que viví. Me da una fuerza que no se imaginan. Déjenme un comentario aquí abajo. Díganme su ciudad, su estado, su país. Es una alegría enorme para mí ver hasta dónde viajan estas palabras. Ahora prepárense, porque van a entrar conmigo al camarote de ese tráiler y a sentir el peso de la elección que me fue impuesta.
Esta no es una historia de héroes. Es la historia de un hombre común, acorralado, que descubrió que el verdadero valor no se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. Van a ver cómo, en el fondo del pozo, uno encuentra fuerzas que ni sabía que existían, y quizá eso les sirva para enfrentar sus propias rutas silenciosas. Volvamos a la oscuridad de esa carretera. Tengo una propuesta para ti, Javier, dijo, y la palabra propuesta sonó como una broma macabra. Una pequeña entrega para mí en la Ciudad de México. Una caja, nada más. Miró hacia la oscuridad frente a nosotros como si viera el destino final. Haces esto y el expediente de ese asuntito tuyo en Durango desaparece, se esfuma, te queda el expediente limpio. Volvió a encararme y sus ojos brillaban con una intensidad helada. Si te niegas, bueno, le llamo a mi comandante ahora mismo y te aseguro que no verás la luz del día en una década. Y Ana se va a quedar sin su hermano y sin la lana para sus medicinas. La amenaza no era velada, era un marrazo golpeando el punto más débil de mi armadura. No me estaba dando una opción, me estaba mostrando las dos puertas del infierno y ordenándome que escogiera una. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué harías tú? Miré la foto de mi hermana, esa sonrisa que había jurado proteger. Su imagen era lo único real en esa pesadilla. La cárcel no era una opción. Dejar a Ana sola era impensable. Me sentí como una rata en una ratonera y la bota de Valentina estaba a punto de aplastarme. Asentí con la cabeza, un movimiento pequeño, derrotado. Una sonrisa casi invisible, pero triunfante, apareció en la comisura de sus labios. ¡Órale! Se dio la vuelta, fue a su patrulla y regresó con una caja de madera oscura, del tamaño de una caja de zapatos, sellada. Ponla debajo de tu litera. Hay un compartimento suelto ahí. Sé que lo hay. Claro que lo sabía. Me entregó la caja. Era sorprendentemente ligera, pero parecía pesar 1 tonelada en mis manos. El destino de mi vida y de la vida de mi hermana estaba dentro de esa simple caja. Luego me dio un celular desechable, negro y sin marca. Este teléfono es tu único contacto. Va a sonar una vez durante el viaje. Contesta. La persona del otro lado te dará el lugar exacto de la entrega. No contestes ninguna otra llamada. No te detengas por nadie. No confíes en nadie. Las órdenes eran claras como el hielo. Para ayudarme a pasar el retén militar más adelante, me dio una carta de porte falsa, perfecta en cada detalle, que decía que transportaba refacciones de tractor. No van a buscar mucho. Tú solo actúa natural. Actuar natural. Era como pedirle a un hombre en el corredor de la muerte que silbara una canción alegre. Con las instrucciones dadas y el veneno plantado en mi tráiler, se dio la vuelta, subió a su patrulla y se marchó, dejándome solo con el silencio, una caja bomba y el eco de sus amenazas. Arrancar el motor del tráiler fue como firmar mi propia sentencia. Cada engranaje parecía gritar en protesta. Mi cuerpo entero quería huir, correr hacia el desierto y desaparecer, pero sabía que era inútil. Valentina, o la organización detrás de ella, tenía tentáculos demasiado largos. Yo ya no era Javier, el trailero. Era una mula, una herramienta desechable en un juego cuyas reglas desconocía por completo. La carretera frente a mí, que por 20 años había sido mi compañera, ahora parecía una serpiente esperándome para atacar. El miedo era algo físico, un nudo en la garganta, un peso en el estómago. Y entonces, en el horizonte, las luces, el retén militar. La primera prueba. Se me heló la sangre. El soldado que se acercó a mi ventanilla tenía un rostro joven, casi un niño, pero sus ojos eran viejos y el fusil en su hombro era terriblemente real. «Papeles y carta de porte», dijo, con voz firme. Mis manos sudaban tanto que casi dejo caer los documentos.
Le entregué la nota falsa, sintiendo su mirada quemarme la cara, como si pudiera ver a través de mi piel y encontrar la mentira alojada en mi pecho. ¿Refacciones de tractor para Fresnillo?, preguntó, y yo solo asentí con la cabeza, incapaz de formar palabras. Me miró fijamente durante un tiempo que pareció un siglo. Cada segundo era una agonía. Podía sentir la caja de madera bajo la litera latiendo, gritando para ser descubierta. Entonces suspiró un sonido de aburrimiento y me devolvió los documentos. «Pásele, con cuidado en la carretera». Hizo un gesto y yo aceleré, con el corazón martillando, un alivio abrumador mezclado con un terror aún mayor. Había pasado. Estaba oficialmente en el juego. Y ahora ya no había marcha atrás. La ola de alivio que me inundó al pasar el retén militar fue como un trago de agua helada en el desierto. Pero duró poco. Tan pronto como las luces del puesto desaparecieron en mi retrovisor, el alivio se transformó en algo más frío y pesado. La certeza de que había cruzado una línea invisible. Ya no era un ciudadano con problemas, un tráilero endeudado. Era un criminal, un participante activo. El camarote de mi tráiler, que por tantos años fue mi refugio, mi castillo de metal y diésel, ahora se sentía claustrofóbico, una jaula llevándome hacia un destino que no podía prever. El silencio de la carretera, antes un compañero pacífico, ahora susurraba amenazas. Cada kilómetro vencido no me acercaba a la seguridad, sino que me hundía aún más en el peligro. La soledad era la misma, pero su calidad había cambiado. Antes era melancólica, ahora era la soledad de un hombre casado. Con la carretera extendiéndose frente a mí, mi mente comenzó a maquinar, a repasar cada detalle de esa noche. ¿Quién era Valentina? No era una simple policía corrupta. Los polis corruptos aceptan una mordida para ignorar una infracción. No orquestan una operación de logística criminal con la precisión de un general. Lo sabía todo. Mi hermana, mi deuda, mi pasado en Durango, incluso el compartimento secreto en mi camión. La carta de porte falsa era demasiado perfecta. Su calma era sobrenatural. Esto no era un acto desesperado de una sola persona. Esto olía a organización, a poder, a algo mucho, mucho más grande que yo. No era el primero, de eso estaba seguro. ¿A cuántos otros traileros desesperados no habría arrinconado en esa misma carretera silenciosa? Yo era solo otro engrane en su máquina. Las horas se arrastraban. Zacatecas quedó atrás, un borrón de luces distantes. Entré al estado de Aguascalientes. La monotonía de la carretera era una tortura, un contraste brutal con la tormenta que se formaba dentro de mí. Mi mirada iba de la carretera al celular desechable en el asiento del copiloto. Ese objeto negro y mudo era como una bomba de tiempo. Cada vez que un coche me rebasaba, mi cuerpo se tensaba, mis manos se aferraban al volante con fuerza. La paranoia comenzó a instalarse, una hierba mala creciendo rápido en mi mente. Ese coche que pasó más lento era solo un conductor cansado o alguien vigilándome. Ese brillo en el acotamiento era solo un pedazo de basura o alguien escondido. Me estaba convirtiendo en un animal asustado, saltando con cada sombra, y lo peor era que ni siquiera sabía a quién debía temerle. A Valentina, a la policía, a quien fuera que estuviera esperando esa caja. Entonces sucedió. El sonido rasgó el silencio del camarote con la violencia de una explosión. Tri-em, tri-em, el celular. El corazón me dio un brinco, latiendo descontrolado en mi garganta. Casi aviento el aparato cuando lo tomé, mis manos torpes y temblorosas. Se suponía que era solo una llamada, dijo Valentina. Era la llamada. Respiré hondo, tratando de calmarme, tratando de recordar las instrucciones. «Actúa natural», contesté, la mano sudando tanto que el plástico se resbalaba. «Bueno», dije, la voz saliendo débil, un hilo de sonido. Esperaba una voz rápida, dando una dirección y colgando,
Pero la voz que vino del otro lado no era lo que esperaba. No era de nadie que pareciera trabajar para la policía. Era grave, ronca, y hablaba con una calma aterradora que no prometía nada bueno. «Javier Morales», dijo la voz, y mi sangre se heló por segunda vez esa noche. Ellos también sabían mi nombre. «No te asustes. Solo escucha con atención. Estás llevando un encargo para la oficial Valentina. Lo sabemos. Lo que probablemente no sabes es que esa mujer es una traidora. Le está robando a nuestro cártel para empezar su propia guerra». La palabra cártel cayó en el camarote como un yunque. Se me revolvió el estómago. No estaba trabajando para la policía, estaba en medio de una guerra de narcos. «Esa gaja», continuó el hombre, «es tu acta de defunción. Si se la entregas a ella, desapareces. Si la federal te agarra con eso, te pudres en el bote. No tienes salida, güey». La voz hizo una pausa, dejándome marinar en mi propio terror. «Pero nosotros te estamos ofreciendo una». Me quedé mudo, el teléfono pegado a la oreja, incapaz de procesar. Ya no era un peón en un tablero de ajedrez. Era el tablero mismo, y dos fuerzas opuestas estaban luchando sobre mí. «La propuesta es simple», continuó la voz, sintiendo mi silencio. «Desvíate de tu ruta, agarra la salida a Lagos de Moreno, tráenos la caja. A cambio, te damos el doble de lo que sea que Valentina te haya ofrecido. Dinero en efectivo, suficiente para cuidar a tu hermana por años y limpiar tu nombre con quien debas. Y lo más importante, vives». Me dio el nombre de una bodega abandonada y una instrucción final. «Tienes 10 minutos para decidirte. Después de eso, la oferta desaparece, y de todos modos, vamos a ir por ti». Y entonces, la llamada se cortó. Colgó. El celular estaba muerto otra vez, un pedazo de plástico inútil. 10 minutos. 10 minutos para elegir entre la sartén y el fuego. Valentina, con el poder de la ley e información que podía destruirme. Y del otro lado, un cártel, con la promesa de dinero y la amenaza de una violencia brutal. ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad? Probablemente ninguno. Eran lobos, y yo era el cordero que cargaba el almuerzo. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, lo noté. Un par de faros llevaban un rato en mi retrovisor, manteniendo una distancia constante. En esta parte de la carretera, a esta hora de la madrugada, no te quedas detrás de un tráiler tanto tiempo. Rebasas, a menos que no quieras rebasar. Pisé un poco más a fondo el acelerador. Los faros se acercaron. Quité el pie. Disminuyeron la velocidad. No era paranoia. Aguas, ese coche me estaba siguiendo. La elección me fue arrebatada. No tenía 10 minutos. La amenaza ya estaba pisándome los talones. ¿Eran ellos o eran hombres de Valentina asegurándose de que no me desviara de la ruta? No importaba. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que la razón. Vi un letrero. San Juan de los Lagos, 2 kilómetros. Era una carretera secundaria, sinuosa, que cortaba por la sierra. Conocía ese tramo. Era peligroso, lleno de curvas cerradas, pero era mi única oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, puse la direccional como si fuera a orillarme, y en el último segundo, aventé el Kenworth a la derecha, las llantas rechinando en el asfalto, y me metí en la carretera secundaria con la velocidad que un monstruo de 40 toneladas podía alcanzar. El coche detrás de mí fue tomado por sorpresa, pero se recuperó rápido, viniendo justo detrás, sus luces altas cegándome por el retrovisor. La cacería había comenzado. Esa carretera no era para novatos. Era estrecha, mal iluminada y abrazaba el borde de un desfiladero. Pero era mi territorio. 20 años manejando por todos los hoyos de este país me enseñaron trucos que no se aprenden en la autoescuela. El coche de atrás, un sedán negro, era más rápido y ágil, pero yo tenía el peso y la fuerza bruta. En cada curva cerrada, dejaba que la cola del remolque se deslizara un poco,
forzándolos a frenar bruscamente para no estamparse. El motor del Kenworth rugía en protesta, el olor a frenos quemados llenando el aire. Podía ver sus faros danzando en mi espejo, acercándose en las rectas cortas, siendo forzados a retroceder en las curvas. Era un ballet mortal, en la oscuridad, y mi pareja quería mi sangre. En un tramo un poco más recto lo lograron. El sedán se me emparejó, el motor roncando de rabia. Pude ver las siluetas de dos hombres adentro. El del copiloto empezó a bajar la ventanilla. No me iba a quedar a averiguar qué traía en la mano. En un acto de pura desesperación, di un volantazo brusco a la izquierda, usando la masa de mi tráiler para apretarlos contra la ladera de la montaña. Escuché el horrible sonido de metal arrastrándose contra la roca, chispas volando en la noche. Retrocedieron, pero no se rindieron. Entonces vi mi oportunidad. Un caminito de terracería, casi invisible, que recordaba que llevaba a una mina abandonada. Frenando con todo, metí el camión en esa salida, el polvo levantándose como una cortina. El coche pasó de largo, sin tiempo de reaccionar. Lo había logrado. Por ahora. Detuve el tráiler a unos 100 metros de la carretera principal. Apagué los faros y el motor, con el corazón queriendo salírseme por la boca. El silencio regresó, pero ahora era un silencio tenso, lleno de la adrenalina de la cacería, y de una nueva y terrible certeza. Valentina me había echado a los leones. El silencio que siguió a la partida del coche fue más aterrador que el ruido de la persecución. En aquel escondite de tierra y matorrales, con el motor apagado, el único sonido era el de mi propia respiración, jadeante e irregular, y el zumbido de la sangre en mis oídos. El sudor me corría por la cara, helado, a pesar del aire sofocante del camarote. Mis manos temblaban sin control, y tuve que aferrar el volante con fuerza para detenerlas. Estaba a salvo, pero solo por un instante, una pequeña burbuja de tiempo que sabía que estallaría en cualquier momento. Sabían qué tipo de tráiler manejaba, sabían mi dirección general. Encontrarme era cuestión de tiempo. Quedarme parado ahí era esperar la muerte. Necesitaba moverme, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el punto de encuentro de Valentina o hacia la bodega del cártel? Ambas opciones parecían una invitación a una tumba clandestina. Fue en ese momento de pánico absoluto que algo dentro de mí cambió. Una pequeña llama de rabia comenzó a quemar el miedo. Valentina me usó como carnada. Sabía que me seguirían, sabía que habría violencia. No le importaba si vivía o moría, con tal de que su caja fuera distraída o entregada. Y el cártel eran asesinos. La promesa de dinero era solo la carnada en la trampa. Me pagarían y luego me borrarían para no dejar testigos. Me cayó el 20 con la fuerza de una roca. Yo no estaba en el equipo de nadie. No había un lado seguro que elegir. El único equipo que existía era el mío, el equipo de Javier y Ana. Y el objetivo del juego ya no era entregar un encargo a un lado o al otro. El objetivo era sobrevivir. Era tomar esa maldita caja y usarla no como un encargo, sino como una moneda de cambio por mi vida. La caja, el epicentro de todo este terremoto. Miré hacia la litera, al compartimento donde estaba escondida. El escondite de Valentina. El primer lugar que cualquiera que supiera de la operación buscaría. Dejar la caja ahí era como pintarle un blanco encima. Un nuevo plan comenzó a formarse en mi mente, un plan nacido de la desesperación y del conocimiento íntimo que tenía de mi único aliado verdadero, mi tráiler. He pasado más tiempo en ese Kenworth que en mi propia casa. Conocía cada tornillo, cada rechinido, cada compartimento secreto que ni el fabricante sabía que existía. Valentina era lista, pero no conocía mi casa. No de verdad. Ya no iba a jugar su juego. Iba a empezar a jugar el mío. Con el cuerpo aún temblando, pero ahora movido por un propósito, salí del camarote.
El aire de la madrugada estaba frío y olía a polvo y a sereno. Tomé mi caja de herramientas. Debajo del chasis, cerca del eje trasero, había una placa de metal que cubría un acceso de mantenimiento raramente usado para el sistema de frenos de aire. Era un lugar sucio, de difícil acceso, cubierto de grasa y polvo de la carretera. Nadie en su sano juicio buscaría algo ahí en medio de la noche. Con el desarmador forcé los tornillos oxidados. El metal rechinó en protesta. Volví al camarote, tomé la caja de madera y la envolví en unos trapos viejos para protegerla de la humedad y la mugre. Regresé debajo del tráiler y la encajé en ese pequeño espacio olvidado. Coloqué la placa de metal de vuelta en su lugar, la mugre y la grasa sirviendo como el camuflaje perfecto. Era un plan frágil, pero era mío. Volví a la carretera, pero no por el mismo camino. Tomé una ruta estatal más larga, una que me llevaría al sur hacia San Luis Potosí, pero que pasaba por pueblitos y rancherías en lugar de la autopista principal. Mi esperanza era mezclarme con el tráfico local de la mañana. Poco a poco, la oscuridad comenzó a ceder. El cielo en el este pasó de negro a un azul profundo, luego a un gris pálido manchado de naranja y rosa. El amanecer, que tantas veces me trajo una sensación de renovación en la carretera, hoy parecía solo iluminar mi desesperación, exponiendo mi vulnerabilidad. Cada coche que pasaba, cada persona a la orilla del camino, parecía una amenaza potencial. La noche había escondido la cacería. La luz del día la hacía real e ineludible. Mi suerte, como ya esperaba, tenía una fecha de caducidad corta. Cerca de la ciudad de San Luis Potosí, donde pensé que podría perderme entre la multitud y quizá hasta conseguir algo de comer, el infierno me encontró. El mismo sedán negro no apareció en mi retrovisor. Salió de una calle lateral, rápido, rechinando llantas, y se me plantó enfrente, forzándome a frenar tan bruscamente que la carga en el remolque crujió. Antes de que pudiera siquiera pensar en echarme de reversa, otro coche, una camioneta SUV oscura, se pegó a mi defensa trasera. Estaba encajonado, atrapado. No había a dónde correr, ni cómo usar la fuerza del tráiler para escapar. La cacería había terminado. La captura era ahora. Las puertas de los dos coches se abrieron en perfecta sincronía. 4 hombres, todos vestidos de forma casual, pero no eran civiles. La manera en que se movían, la forma en que sostenían las armas que ahora estaban a la vista, era profesional, fría. No gritaron, no hicieron un espectáculo. Uno de ellos, claramente el líder, solo hizo un gesto con la mano, un movimiento corto y hacia abajo. «Bájate». El mensaje era universal e inequívoco. Mi corazón, que había estado martillando por horas, pareció detenerse por un instante. Era el final del camino. Respiré hondo, el olor a polvo y miedo llenando mis pulmones. Miré una vez más la foto de mi hermana en el tablero. «Perdóname, Anita», susurré. Y lentamente, con las manos donde pudieran verlas, abrí la puerta de mi tráiler y bajé a encontrarme con mi destino. No me dieron tiempo de pensar. 2 de ellos me agarraron por los brazos, arrastrándome a un lado de la carretera y tirándome de rodillas en el suelo polvoriento. Un tercero se paró sobre mí, la punta del cañón de su pistola presionando fríamente mi nuca, un recordatorio silencioso de que mi vida pendía de un hilo. Los otros 2, liderados por el hombre con una cicatriz fea que le bajaba por la mejilla, subieron a mi camarote. Yo solo podía escuchar los sonidos. El ruido de cosas siendo revueltas, de paneles siendo arrancados, de metal golpeando. Estaban destrozando mi hogar, mi mundo, y yo estaba allí, de rodillas, impotente, esperando que mi pequeño y desesperado plan hubiera funcionado. Era una apuesta contra la muerte. Los escuché maldecir. El sonido de su frustración era música para mis oídos. Escuché un crujido de madera rota y supe que habían encontrado el compartimento secreto de Valentina.
El compartimento vacío. Su rabia aumentó. Rasgaron la tapicería de mi asiento. Lanzaron mis pocas ropas y herramientas hacia afuera, esparciendo los restos de mi vida a la orilla de la carretera. Cada segundo que no encontraban la caja era una pequeña victoria que me llenaba de un terror esperanzado. Estaban buscando en el lugar obvio, en el lugar que Valentina les diría que buscaran. Pero yo ya no estaba jugando su juego. Podía sentir la mirada del hombre con la pistola en mi nuca intensificarse, su paciencia agotándose rápidamente. Finalmente, el líder bajó del camarote, el rostro rojo de furia. Caminó hacia mí, sus ojos ardiendo de odio. Se agachó frente a mí, el rostro tan cerca que podía oler el aliento a cigarro barato. «¿Dónde está la caja?», gruñó, la voz baja y llena de veneno. Lo encaré, tratando de proyectar un valor que no sentía, y no dije nada. El silencio fue mi única arma. Su respuesta vino en forma de un puño cerrado que se estrelló contra mi estómago. El aire se me salió en un gemido de dolor y me doblé hacia adelante. Otro golpe, esta vez en la cara, y el mundo explotó en destellos de luz. Me patearon mientras estaba en el suelo, cada golpe una explosión de agonía. «Te vamos a encontrar», dijo el hombre de la cicatriz jadeando, «y cuando lo hagamos, vas a suplicar por morirte». Tomaron mi cartera, mi celular personal y el celular desechable. Luego subieron a sus coches y desaparecieron, dejándome en una nube de polvo, quebrado, sangrando, pero vivo. Y la caja, mi única y terrible carta, todavía estaba conmigo. Por un tiempo que no puedo medir, me quedé ahí, tirado en el polvo, saboreando mi propia sangre. Cada centímetro de mi cuerpo era una sinfonía de dolor. Tenía el labio partido, un ojo empezaba a hincharse y cerrarse, y estaba seguro de que al menos una costilla estaba rota, porque cada vez que intentaba respirar, una punzada de agonía me atravesaba. El sol de la mañana, ahora alto en el cielo, parecía burlarse de mí, iluminando mi miseria. En ese momento, la idea de simplemente cerrar los ojos y dejar que todo terminara fue tentadora. Rendirme, dejar que la oscuridad me llevara. Sería tan fácil, el silencio, la paz, el fin del dolor, del miedo, de la culpa. Era un pensamiento seductor, un canto de sirena llamándome al abismo. Fue entonces cuando la vi. En medio del desastre que hicieron con mis cosas, caída en la tierra, estaba la foto de mi hermana. El pequeño plástico que la protegía estaba rayado, pero su sonrisa seguía ahí, intacta, brillando en medio de la mugre. Ver su rostro ahí, tirado en el suelo como basura, fue como recibir un golpe mucho más fuerte que cualquiera de los que esos hombres me dieron. Una oleada de furia pura y helada lavó el dolor y la desesperación. No, no iba a morir ahí. No iba a permitir que la última imagen de Minder Sittepi, la vida de su hermano, fuera la de un cobarde golpeado a la orilla de una carretera. La pasividad, la culpa que me había paralizado por años, todo eso se quemó y se transformó en combustible. Podían haberme roto los huesos, pero acababan de forjar mi espíritu en acero. Con un gemido que fue mitad dolor, mitad grito de guerra, empecé a moverme. Cada movimiento era una tortura, pero me arrastré, centímetro por centímetro, hasta que logré apoyarme en la llanta de mi tráiler para ponerme de pie. El mundo giró por un instante, pero me mantuve firme. Miré mi camarote. Estaba destruido, violado, mi hogar, mi santuario, en ruinas, pero en lugar de tristeza sentí que una determinación fría se apoderaba de mí. Creían que habían ganado, creían que me habían quebrado. Se llevaron mi dinero, mis teléfonos, mi dignidad, pero lo que no sabían es que, al quitarme todo, me habían dado una cosa: libertad. La libertad de un hombre que ya no tiene nada que perder. Ya no era una víctima, era un sobreviviente, y ahora yo iba a cazar.
Cojo, fui hasta el chasis del camión, el dolor en la costilla haciéndome ver estrellas. Con manos temblorosas pero firmes, quité la placa de metal. Y ahí estaba, la caja, intacta. Tomarla ahora se sentía diferente. Ya no era un objeto de miedo, una maldición. Era poder. Era mi única carta, mi as bajo la manga en un juego donde todos los demás jugadores tenían reyes y reinas. Volví al camarote destrozado, puse la caja en el asiento del copiloto y me senté al volante. Giré la llave, el motor de mi viejo Kenworth tosió, se atragantó y finalmente rugió de vuelta a la vida. Un sonido fiel y reconfortante. No tenía a dónde ir, nadie a quien llamar, ninguna instrucción que seguir. Estaba solo. Y por primera vez en esa noche infernal, eso no me pareció una debilidad, sino una fortaleza. Necesitaba un plan de verdad, no solo reaccionar y correr. En mi guantera, debajo de un montón de papeles viejos, estaba mi tesoro olvidado. Una guía roji, un atlas de carreteras de México, con mapas de papel, amarillentos y gastados por el uso. Una reliquia de un tiempo antes del GPS. Abrí el mapa gigante sobre el volante. Una gota de mi sangre salpicó cerca del estado de Querétaro, una mancha roja en el papel. Mis ojos recorrieron las líneas y ciudades. ¿Dónde? ¿Dónde podría darle la vuelta al juego? Necesitaba un lugar neutral, caótico, lo suficientemente grande para perderme, pero lo suficientemente familiar para saber dónde pisar. Un lugar donde pudiera dictar las reglas. Mi dedo, sucio de sangre y grasa, se posó sobre la mancha urbana más grande del país. Ciudad de México, la boca del lobo. Seguí manejando hacia el sur, el cuerpo protestando con cada bache, pero la mente más clara que nunca. La adrenalina y un par de analgésicos de mi botiquín me mantenían en pie. Pero, ¿cómo podría armar mi jugada sin un teléfono? No podía llamar. Me rastrearían en minutos. La respuesta llegó en un pueblito polvoriento cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Me detuve en un taller mecánico a la orilla de la carretera. En mi monedero, escondido en mi bota, tenía algunos pesos de emergencia. Usé una parte para comprar un celular desechable y un chip en la tiendita de al lado. No lo activé. Le di el resto del dinero al hijo del mecánico, un muchacho de unos 16 años, con ojos listos, para que hiciera el trabajo sucio por mí. Le entregué al muchacho 2 pedazos de papel. Uno contenía un número de teléfono que había logrado memorizar en el breve instante de la llamada del cártel. El otro no tenía un número, así que usé la lógica. Era para la línea general de denuncias del Distrito Policial de Valentina. Mi mensaje para ellos era un tiro al aire, pero lo redacté para que solo ella lo entendiera. A ambos números, el chico enviaría el mismo mensaje de texto, simple y directo. El encargo busca nuevo dueño. Patios de maniobras de Pantaco. Entrada norte. Mañana al amanecer. Vengan solos o todo vuela por los aires. Era una apuesta. Audaz. Estaba invitando a mis 2 peores pesadillas al mismo lugar, al mismo tiempo. La elección del lugar fue deliberada. Pantaco, los gigantescos patios de maniobras ferroviarias en la periferia de la Ciudad de México. Conocía ese lugar. Era un laberinto de metal y óxido, un cementerio de vagones de tren y contenedores con docenas de bodegas, algunas activas, otras abandonadas. Era un ecosistema propio, un lugar donde la ley oficial rara vez entraba y donde se hacían tratos de todo tipo en las sombras. Era un territorio neutral, anárquico, era mi tablero de ajedrez. No solo estaba citándolos, estaba eligiendo el campo de batalla, uno donde mi conocimiento como trailero me daría una ventaja que ninguna arma podría comprar. Llegué a Pantaco horas antes del amanecer, bajo el manto de la noche. El dolor en mi cuerpo era una constante, pero mi mente estaba afilada.
Maniobré el Kenworth silenciosamente por las calles internas del patio, pasando junto a pilas de contenedores que parecían rascacielos caídos. Sabía exactamente a dónde iba. Estacioné el tráiler junto a un antiguo y enorme tanque de diésel, oxidado y olvidado, probablemente todavía con vapores inflamables adentro. Era mi carta del triunfo, mi garantía. Apagué el motor y esperé en la oscuridad, observando el cielo empezar a clarear en el este. El Javier que llegó a ese patio no era el mismo hombre que fue detenido en La Silenciosa. Ese hombre era una oveja. Este, herido y quebrado, era un lobo acorralado. Y un lobo acorralado es la criatura más peligrosa de todas. Y entonces llegaron. Como sabía que lo harían. La curiosidad y la codicia eran cebos demasiado poderosos. Por la puerta sur surgieron 2 patrullas discretas, sin sirenas, los vehículos que Valentina y sus hombres usarían. Del norte, como sombras, 2 camionetas SUV negras, idénticas a las que me cazaron, se deslizaron dentro del patio. Ambos convoyes se detuvieron a una distancia segura el uno del otro, a unos 200 metros de mi tráiler, creando un triángulo de tensión. Hombres bajaron de ambos lados, armas en mano, pero sin avanzar. Se estaban estudiando, sorprendidos de ver a sus enemigos allí, y en medio estaba yo, el trailero idiota, junto a una bomba potencial. El escenario estaba montado, el telón iba a subir, la escena final de mi tragedia o de mi redención estaba a punto de comenzar. La quietud que se instaló en el patio era más pesada que cualquier tormenta. Era un silencio hecho de odio, codicia y miedo. De un lado, Valentina y sus hombres representando la ley corrupta. Del otro, el cártel, la ilegalidad pura. Y en medio, yo, la nada, el don nadie, el trailero que debía ser solo una pieza desechable. Respiré hondo, el dolor en mi costilla un agudo recordatorio de mi mortalidad. Este era el momento. Lentamente abrí la puerta del tráiler. El rechinido de la bisagra sonó como un trueno. Bajé del camarote, asegurándome de que mis movimientos fueran lentos, predecibles. En mis manos sostenía la caja de Mibo. Madera, el premio, el catalizador de todo este caos. Todos los ojos y todas las armas se volvieron hacia mí. Yo era el centro de su universo. Ignorando las armas que me apuntaban, comencé a caminar. No fui hacia Valentina, ni hacia el cártel. Me moví, cojeando visiblemente, hacia el gigante oxidado junto a mi tráiler, el tanque de combustible. Cada paso era una decisión consciente de no demostrar el terror que amenazaba con paralizarme. Llegué a la base del tanque y miré hacia arriba. Había una escalera de metal, vieja y corroída, que llevaba a la cima. Con un gruñido de dolor y esfuerzo, comencé a subir peldaño por peldaño, sosteniendo la caja contra mi pecho. Llegué a la cima, una plataforma circular bajo el cielo que empezaba a clarear. Con sumo cuidado, coloqué la caja de madera justo en el centro. Luego, metí la mano en el bolsillo y saqué mi viejo cipo. El clic metálico al abrirse sonó increíblemente fuerte en la tensión de la madrugada. ¡Esta caja! Mi voz salió ronca, raspada por el polvo y la sangre seca, pero resonó por el patio silencioso. No grité. Hablé con la calma de un hombre que ya había aceptado su fin. No es de ustedes, no es de la policía, no es del cártel. A partir de hoy, es mía. Me giré, el encendedor en mi mano, la pequeña llama danzando contra la penumbra. Y este tanque, esta caja, mi tráiler y cada uno de nosotros aquí, todos nos vamos juntos al infierno si no consigo exactamente lo que quiero en este preciso minuto. La amenaza flotó en el aire, absurda, suicida, pero dicha con una convicción que ni yo mismo sabía que poseía. Mis ojos se encontraron con los de Valentina. «¡Oficial Valentina!», grité su nombre para que todos lo oyeran exponiéndola. «Va a tomar su teléfono, ahora, y va a hacer una llamada. Quiero que el registro del accidente en Durango sea borrado.
Quiero que mi nombre desaparezca de cualquier archivo, reporte o investigación que tenga. Quiero que queme cualquier cosa que la vincule a mí. Va a asegurarse de que nadie, nunca más, me busque a mí o a mi hermana. Si su nombre siquiera es susurrado por uno de ustedes, regreso del infierno a buscarla. Tiene mi palabra. La expresión en su rostro era de puro shock y furia por haber sido tan descaradamente expuesta y acorralada. Luego me giré hacia el otro lado, hacia el hombre de la cicatriz, el líder de los hombres que me golpearon. «¡Y tú!», dije señalándolo con la mano libre. «Tú y tus perros se van a subir a sus coches, dar media y vuelta y desaparecer de mi vida. Olvídense de mi cara, olvídense de este tráiler, olvídense de esta caja. Su guerra con ella no es mi problema». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Pero te voy a decir una cosa. Si me entero, si siquiera sueño que uno de ustedes se acerca a 1 kilómetro de mi familia, no voy a llamar a la policía. No me voy a esconder. Voy a usar cada centavo que tenga para averiguar dónde duermes, y yo mismo voy a saldar las cuentas. ¿No tienes nada que perder? Yo tampoco tengo ya nada». Hubo un momento de silencio absoluto, donde el único movimiento era la pequeña llama de mi encendedor. «¿Estás loco?», gritó Valentina, su voz traicionando la ira. «Te vas a volar con todo, por nada». Esbocé una sonrisa, y estoy seguro de que fue una visión aterradora en mi rostro hinchado y ensangrentado. «Míreme bien, oficial», respondí, la voz baja y peligrosa. «¿Qué cree que me queda por perder? Ya se lo llevaron todo. Mi dinero, mi paz, casi mi vida. Lo único que me mantiene respirando es saber que mi hermana está a salvo, y su seguridad depende de lo que ustedes dos hagan en los próximos 60 segundos. ¿Creen que le tengo miedo a la muerte? Tengo más miedo de vivir la vida que ustedes planearon para mí». El punto muerto era total. Un trailero quebrado, sosteniendo el destino de 2 operaciones criminales con una llama de 5 centímetros. Fue el hombre de la cicatriz quien se dio primero. Lo vi en sus ojos. Era un hombre de negocios, un pragmático. Esa operación se había convertido en un desastre. El encargo estaba a punto de hacerse humo, literalmente. Una explosión, la llegada de la policía de verdad, testigos. Era un dolor de cabeza que no valía la pena. La caja, por muy valiosa que fuera, no valía ese riesgo. Me miró, luego a Valentina, y vi la decisión en su rostro. Hizo una señal casi imperceptible con la cabeza a sus hombres. Para él, el juego había terminado. Valentina vio la señal. Vio al cártel preparándose para retirarse. Su operación estaba arruinada. La carga estaba perdida, su autoridad desafiada frente a sus rivales por el mismo peón que había elegido. Su rostro era una máscara de furia contenida, pero detrás de la rabia vi un destello de algo más. ¿Respeto? No, tal vez no, pero el reconocimiento de que no estaba blofeando. Ella era una sobreviviente, y los sobrevivientes saben cuándo deben retirarse para luchar otro día. Con un movimiento brusco y lleno de odio, tomó su teléfono. No iba a dejarme ganar, pero iba a salvarse. Continué allí arriba, el cipo firme en mi mano, la llama danzando, mientras observaba a Valentina marcar y llevarse el teléfono a la oreja. Habló rápido, en claves, la voz un siseo de veneno. «Operación silenciosa cancelada, quema total del archivo Morales, confirma, sí, pérdida total». Sin testigos. Eran fragmentos, pero era suficiente. No necesitaba entender cada palabra para saber lo que estaba haciendo. Estaba cortando los lazos, borrándome del sistema, convirtiéndome en un fantasma para protegerse. Colgó y me encaró, los ojos chispeando. «Está hecho», gritó, la voz resonando en el patio. «¿Satisfecho, pinche desgraciado?» Al escuchar eso, el hombre de la cicatriz dio la orden final.
Sus hombres, que habían estado con las armas en ristre, comenzaron a bajarlas y a retroceder hacia las camionetas. El líder me dirigió una última mirada, una mezcla de rabia y quizás una pizca de admiración a regañadientes. Era un depredador que acababa de ser burlado por el presa. Sin otra palabra, se metió en el coche, las puertas se cerraron, los motores se encendieron y las SUV negras dieron media vuelta y salieron por el portón norte, desapareciendo rápidamente entre los contenedores y la bruma de la mañana. La amenaza del cártel, al menos por ahora, se había evaporado en el polvo del patio. Con el cártel fuera de escena, solo quedaban dos actores en ese escenario de óxido: yo y Valentina. Sus hombres todavía estaban allí, parados cerca de las patrullas, pero la energía había cambiado. La agresividad dio paso a una incertidumbre tensa. Todos los ojos estaban en mí y en ella, esperando ver cómo terminaría la obra. Con un movimiento lento y deliberado, cerré la tapa de mi cipo. El clic final resonó en el patio. Un sonido de finalidad, el punto final a mi sentencia de miedo. La llama se fue, y con ella, mi amenaza. Ahora era solo un hombre quebrado, encima de un tanque, enfrentando a la mujer que intentó destruirlo. Con el cuerpo gritando en protesta, comencé a bajar la escalera. Cada peldaño era una batalla contra el dolor y el agotamiento que ahora me inundaba. Mis piernas temblaban y tuve que agarrarme con fuerza para no caer. Cuando mis pies tocaron el suelo, no fui hacia mi tráiler. Fui hasta la caja de madera, la tomé y me giré para encarar a Valentina, que permanecía a unos 50 metros de distancia. No dije nada, solo esperé. La pelota estaba en su cancha. La guerra de disparos había terminado. Lo que fuera que viniera a continuación se resolvería con palabras o con un silencio definitivo. Le dio una orden a sus hombres y comenzó a caminar en mi dirección, sola. Sus pasos eran firmes, llenos de la misma autoridad de antes, pero sus ojos, ahora que estaba cerca, mostraban la fisura en su armadura de control. Se detuvo a pocos metros de mí. Su mirada pasó de mi rostro ensangrentado a la caja en mis manos, y de vuelta a mis ojos. «No tienes ni la menor idea de lo que acabas de hacer», dijo, la voz baja, un gruñido contenido. «Arruinaste años de planeación, le costaste a mi organización una fortuna, todo por nada. La dejé terminar. La vieja versión de mí se habría encogido, habría balbuceado una disculpa. Pero ese Javier estaba muerto, enterrado en el polvo de esa carretera cerca de San Luis Potosí». «No, oficial», respondí, mi voz serena y firme. «Usted intentó arruinar mi vida por sus planes. Yo solo la recuperé. Yo no quería su dinero, no quería su guerra. Solo quería seguir manejando mi tráiler y cuidar de mi hermana. Y entonces hice lo último que ella esperaba. Extendí la caja en su dirección. Se acabó. Tómela. Es suya. Y desaparezca de mi vida para siempre». La sorpresa en su rostro fue genuina. Esperaba que intentara negociar, que pidiera dinero, que intentara usar la caja para obtener algo más. El hecho de que simplemente la estuviera entregando, de que estuviera renunciando a mi única palanca de poder, la desarmó por completo. Finalmente lo entendió. Yo no era un jugador, era solo un civil, un hombre común al que había subestimado terriblemente. Con vacilación, dio un paso adelante y tomó la caja de madera de mis manos. El peso, tanto físico como simbólico, fue transferido. «Nunca más me volverás a ver, Morales», dijo, y las palabras eran tanto una promesa como una amenaza. «Y más te vale que nunca más vuelva a escuchar tu nombre». Se dio la vuelta y caminó de regreso con sus hombres, sin mirar atrás. Me quedé allí, parado, observando cómo las patrullas daban media vuelta y salían del patio, llevándose a Valentina y a la maldita caja con ellas. El sol ahora estaba más alto, arrojando una luz dorada sobre el escenario de caos y óxido. Me quedé solo, completamente solo. El dolor en mi cuerpo era insoportable. Mi tráiler estaba vandalizado.
No tenía un peso en el bolsillo y ningún lugar a donde ir, pero mientras observaba desaparecer el último coche, una sensación que no había sentido en años comenzó a apoderarse de mí. Libertad. Una libertad dolorosa, ganada, a un precio altísimo pero real. Cojeando, volví al camarote de mi fiel Kenworth, me derrumbé en el asiento del conductor y por primera vez en 24 horas simplemente respiré. 6 meses después, el olor a diésel y asfalto caliente fue reemplazado por el olor a tierra mojada y flores de jazmín. Vendí el viejo Kenworth. No saqué mucho por él. Estaba muy dañado, pero fue suficiente. Suficiente para rentar una casita sencilla con un pequeño patio, en un pueblo tranquilo en el sur del país, lejos de cualquier frontera, lejos de cualquier carretera federal principal. Suficiente para meter a mi hermana Ana en una clínica mejor, donde el tratamiento finalmente empezó a dar resultados visibles. Suficiente para empezar de nuevo. Mi nueva rutina ya no implicaba plazos de entrega y noches sin dormir, sino plantar jitomates, arreglar la cerca y leer en el porche al atardecer. Las cicatrices en mi rostro ya casi habían desaparecido, pero las de adentro, esas las llevaría para siempre como un mapa del camino que me trajo hasta aquí. Esa tarde estaba de rodillas, con las manos en la tierra, cuidando un cantero de chiles. La paz era algo que todavía estaba aprendiendo a aceptar. A veces el silencio era tan profundo que me asustaba. Fue cuando sentí una presencia a mi lado. Era Ana. Me traía un vaso de agua de limón, su sonrisa más fuerte y brillante de lo que había visto en años. «Vas a ahogar esas plantas, Javier», bromeó, viéndome concentrado. «Guarda un poco de energía para ayudarme con la cena». La conversación era ligera, banal. Hablamos del tiempo, de la vecina que nos regaló huevos frescos, del color que pintaríamos la puerta de entrada. Cosas normales, cosas que la gente normal hace. No era rico, ya no tenía la carretera abierta frente a mí, pero al mirar el rostro saludable de mi hermana, supe, con toda la certeza del mundo, que lo tenía todo. Al final de la tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, lo escuché. El sonido lejano y familiar de un tráiler usando los frenos de aire en la autopista que pasaba a unos kilómetros de allí. Por un instante, detuve lo que estaba haciendo y miré hacia el horizonte, hacia el lugar de donde venía el sonido. Mi cuerpo recordaba el temblor del motor, la sensación del volante en las manos, la libertad solitaria de la carretera. Pero no sentí anhelo, no sentí una pizca de nostalgia, sentí solo una gratitud silenciosa. Sobreviví a mi ruta silenciosa, enfrenté a los monstruos, tanto los de afuera como los de adentro. Desvié la mirada del horizonte y la volví hacia mi pequeña casa, hacia mi jardín, hacia la luz encendida en la cocina donde mi hermana preparaba nuestra comida. Finalmente, había llegado a mi destino. Estaba en casa. Ahora que has acompañado este viaje impresionante hasta el final, recuerda esto. No importa cuán oscura parezca la carretera, la fuerza para cambiar tu destino está dentro de ti. Así como Javier usó su inteligencia y su coraje cuando todo parecía perdido, tú también tienes el poder de enfrentar y vencer tus propios desafíos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible en tu vida? ¿Un momento que definió todo lo que vino después? Comparte un poco de tu historia en los comentarios. Vamos a crear una comunidad de apoyo e inspirarnos con las batallas de los demás. Y si esta historia te conmovió y te inspiró, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te pierdes ninguna de las próximas jornadas de superación que pueden darte la fuerza que necesitas para seguir luchando. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora para descubrir otra increíble historia de coraje y resiliencia que te demostrará que el espíritu humano es inquebrantable.
Fue un honor compartir esta carretera contigo. Que el coraje y la paz que Javier encontró te acompañen siempre. Hasta el próximo video.